Hola, ¿qué tal colegas? En esta oportunidad les comparto información sobre la segunda modalidad de contratación docente 2023, que es la evaluación de expedientes. Voy a compartir aquí algunas precisiones y también algunas preguntas frecuentes que se dan en esta segunda modalidad de evaluación de expedientes. Tenemos aquí la primera pregunta que nos dice: ¿cuándo se inicia esta segunda etapa de evaluación de expedientes? Se inicia con la inscripción de los postulantes prevista del 21 al 24 de febrero. Esta etapa se realiza siempre que existan vacantes y se haya agotado el cuadro de mérito final establecido por la contratación de resultados de la prueba nacional del año 2022. Entonces, esta etapa o esta modalidad de evaluación de expedientes va a iniciar siempre y cuando existan vacantes o plazas y también se haya agotado el cuadro de méritos de la prueba nacional del año 2022. Así entonces va a iniciar esta segunda modalidad de evaluación de expedientes. Ahora, en la siguiente pregunta nos dice: ¿quiénes pueden participar? Participan postulantes titulados, bachilleres, egresados con estudios en educación, así como titulados universitarios, bachilleres, egresados no pedagógicos y otros, quienes son agrupados por orden de prelación excluyente para la adjudicación, de acuerdo con la formación académica establecida en la normatividad vigente del anexo 6 del Decreto Supremo 001-2023 minero. Entonces, aquí vamos a ver en el anexo 6 el orden de prelación de aquellos profesionales que se pueden presentar en esta segunda etapa de evaluación de expedientes. Si vamos al anexo 6, ¿qué nos dice? Proceso de contratación docente 2023. Aquí vamos a encontrar la formación académica por cargo, modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular. Si observamos aquí en el cuadro de abajo, vamos a ver el orden de prelación para adjudicar. Eso quiere decir que vamos a observar aquí quién se va a adjudicar primero, segundo, tercero y así sucesivamente. Por ejemplo, en la educación básica regular inicial, ¿quién se va a adjudicar primero? El título de profesor o licenciado en educación inicial. Segundo, el título de profesor o licenciado en educación y título de segunda especialidad profesional en educación inicial o didáctica de la educación inicial. Tercero, título de profesor o licenciado con un año de experiencia mínima en el aula del nivel de educación inicial. Cuarto, grado de bachiller de educación inicial. Quinto, egresado de universidad o instituto superior pedagógico en educación inicial. Sexto, bachiller de educación especial o primaria con un año de experiencia mínima en educación inicial. Egresado de universidad o instituto superior pedagógico en educación especial o primaria con un año de experiencia mínima en educación inicial. Entonces, eso es con lo que respecta a educación básica regular inicial. Aquí tenemos el orden de prelación de cada uno de los profesionales que se van a adjudicar de acuerdo a este orden. De la misma forma, tenemos para lo que es de educación básica regular primaria, quién se va a adjudicar primero, segundo. Luego también tenemos aquí en educación básica regular primaria y secundaria con lo que respecta a educación física. Este es el orden de prelación de acuerdo al título, al grado de cada uno de los profesionales que se presenten en esta segunda etapa de evaluación por expediente. Aquí entonces este anexo lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan observar cada uno del orden de prelación de las diferentes áreas o niveles para que de acuerdo a eso puedan observar y ver el orden en que se va a adjudicar cada una de estas profesionales en las respectivas plazas. Muy bien, continuando entonces con la tercera pregunta, dice: ¿cómo se postula? El o la postulante debe presentar su expediente en forma presencial o virtual, según lo haya determinado el comité, a una UGEL, señalando la modalidad educativa, nivel
o ciclo, área curricular, especialidad o campo de conocimiento a la que postula. Asimismo, debe adjuntar los requisitos de formación académica, generales y específicos. También los anexos 8, 9, 10, 11, 12 y 19 de la norma vigente, debidamente rellenados, firmados o con la huella dactilar dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. Entonces, ¿cuáles son estos anexos? Son los anexos que se encuentran en la norma vigente del Decreto Supremo 001-2023 minero. Entonces aquí podemos observar. ¿Cuáles son esos anexos? El anexo número 8, que es declaración jurada para el proceso de contratación. ¿Cuál es el siguiente anexo? El anexo número 9, que es la declaración jurada de registro, rederesi, RNSC y delito doloso. El anexo número 10, que es la declaración jurada de parentesco y nepotismo. El anexo número 11, que es la declaración jurada de doble percepción en el Estado. Y el anexo número 12, que es la declaración jurada de elección de sistemas de pensiones. Ahora, el anexo 19 solo lo van a presentar aquellos postulantes que se presenten a la doble percepción, que es la carta del director de la institución educativa, SEDPRO, señalando turno y hora de ingreso y salida en el año lectivo, en donde aquí tiene que especificar su hora de ingreso y salida del colegio en donde ha sido adjudicado. Y recuerden que esto nada más puede ser en lo que respecta a bolsa de horas. En la pregunta número 4 nos dice, ¿quién es responsable de la revisión de los expedientes? El comité de contratación revisa y verifica que los o las postulantes cumplan con los requisitos establecidos en la presente norma del artículo 13 y que los documentos presentados correspondan para la modalidad educativa, nivel o ciclo, área curricular, especialidad o campo de conocimiento de la vacante convocada. Entonces el comité es el único encargado de revisar cada uno de los expedientes de los postulantes, teniendo en cuenta la norma, en este caso el artículo 13. Pregunta número 5 dice, ¿cuál es el puntaje máximo de la evaluación y qué criterios son evaluados? El comité evalúa los expedientes de los y las postulantes sobre un máximo de 70 puntos, de acuerdo con los criterios de la ficha de calificación para educación básica de la normativa vigente, que es el anexo 13. Los criterios a ser evaluados son, primero, la formación académica y profesional, que es un máximo de 38 puntos, la formación continua, máximo 3 puntos, experiencia laboral, máximo 24 puntos, méritos, máximo 5 puntos. Entonces aquí ya tenemos detallado cada uno de los puntajes máximos en cada uno de los rubros según el anexo 13. Entonces, para ser más específicos, veamos en qué consiste el anexo 13. Aquí nos dice, criterios para la evaluación del expediente para educación básica. Entonces, tenemos en esta columna los rubros, el primer rubro que es la formación académica y profesional. Esta va a contar con dos criterios. El primer criterio dice estudios de posgrado. ¿Cuáles son sus subcriterios? Grado de doctor, máximo 1, ¿cuánto vale? 10 puntos. Estudios concluidos de doctorado, 7 puntos. Grado de maestro, magíster, máximo 1, 8 puntos. Estudios concluidos en maestría, 5 puntos. Diplomado, especialización a nivel de posgrado hasta un máximo de 2, 3 puntos cada uno. Vale resaltar aquí que en este caso del grado de doctor y estudios concluidos de doctorado, simplemente aquí se va a aceptar cualquiera de los dos. Si ya tengo estudios concluidos, eso quiere decir que lo puedo presentar. Si tengo grado doctor, lo puedo presentar, pero simplemente aquí me va a valer lo que es el grado de doctor. Lo mismo para el grado de maestro, aquí me va a valer más el grado de maestro que los estudios concluidos. Ahora, el siguiente criterio aquí en el rubro de formación académica y profesional es el estudio de pregrado. ¿Qué encontramos aquí? Otro título profesional pedagógico o título de segunda especialidad en educación no afín al nivel o ciclo de la especialidad
que postula máximo 1. ¿Cuánto vale esto? 6 puntos. Otro título universitario no pedagógico, máximo 1, 5 puntos. Otro título profesional técnico, máximo 1, 3 puntos. En total va a sumar 38 puntos. Ahora, el siguiente rubro es la formación continua. ¿Cuál es el criterio? Por ejemplo, aquí tenemos talleres, capacitación, seminarios o congresos. Ahora, ¿cuáles son aquí los subcriterios? Los talleres, las capacitaciones deben ser realizados en los últimos 5 años. Debe tener una duración mínima de 16 horas pedagógicas, ya sean presenciales, virtuales o semipresenciales, y máximo aquí se va a aceptar 3, ya sean talleres, capacitaciones, seminarios o congresos. 1 de cada uno. ¿Cuánto vale? 3 puntos. El siguiente rubro es la experiencia laboral. El primer criterio nos dice experiencia laboral docente durante los meses de marzo a diciembre, teniendo en cuenta. ¿Qué se va a tener en cuenta aquí? Corresponde a 0,20 puntos por cada mes acreditado de labor en institución educativa ubicada en la zona urbana. Aquí entonces se van a presentar, para poder acreditar esto, las boletas de los años que hemos venido trabajando. Luego dice, corresponde 0,30 puntos por cada mes acreditado de labor en institución educativa ubicada en zona de frontera. También nos menciona, corresponde 0,30 puntos por cada mes acreditado de labor en institución educativa ubicada en zona rural. Y cuando se ubica en el Braille va a valer 0,40 puntos. Y cada una de estas sumatorias en total aquí va a valer 20 puntos. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos en la experiencia laboral como PEC. Dice, corresponde a 0,10 puntos por cada mes acreditado solo para postular al nivel inicial. Entonces, esta experiencia laboral solo va a ser considerada en lo que es el nivel inicial y va a valer aquí 4 puntos. Entonces, aquí en total, la sumatoria sería 24. Luego tenemos el último rubro que son los méritos. Felicitación por desempeño o trabajo destacado en el campo pedagógico. ¿Qué se está considerando aquí? La resolución ministerial emitida por Minedo, 3 puntos, y la resolución emitida por la DRE o de UGEL, 2 puntos. En total esto va a ser 5 puntos y la sumatoria total va a ser aquí 5 puntos. Entonces aquí tenemos el anexo 13, lo que tendrían que presentar cada uno de los postulantes que se presenten a esta segunda etapa de evaluación por expedientes. Muy bien, continuando tenemos aquí, ¿qué sucede si 2 o más postulantes obtienen el mismo puntaje? Si 2 o más postulantes obtienen el mismo puntaje final, el comité deberá considerar de manera excluyente y en orden de prelación los puntajes obtenidos en los siguientes criterios: formación académica y profesional, experiencia laboral, formación continua y aquí antigüedad de fecha de expedición del título. Entonces, si entre los postulantes se obtiene el empate, ya sabemos lo que se va a considerar, ¿sí? Es por eso que debemos presentar cada uno de los rubros que nos menciona el anexo 13. Y aquí en este caso lo que se va a considerar también es la antigüedad de fecha de expedición del título. Esto sería para el empate. Muy bien, pregunta número 7. ¿Quién publica los resultados preliminares de la evaluación de expedientes? El Comité de Evaluación de la UGEL o DRE elabora y publica los resultados preliminares por orden de prelación excluyente, considerando los puntajes obtenidos en la evaluación de expedientes, así como la relación de postulantes no aptos para continuar con el proceso de contratación. Muy bien, pregunta número 8 dice, ¿qué sucede si no coloqué mi huella dactilar y o mi firma en las declaraciones juradas al presentar mi expediente? El comité declara observado al postulante a fin de que regularice la documentación el día de la adjudicación. Entonces, si por alguna razón me olvidé de firmar o colocar mi huella dactilar, me van a colocar ahí observado y esto lo puedo subsanar el día de la adjudicación, ya sea firmando o colocando mi huella en aquel anexo que me haya olvidado.
La pregunta 9 dice, ¿qué puede hacer él o la postulante si no está conforme con los resultados preliminares de la evaluación por expedientes? Publicados los resultados preliminares, él o la postulante que no se encuentre de acuerdo está facultado a presentar su reclamo debidamente fundamentado por escrito ante el comité dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. El comité resuelve el reclamo por escrito dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. La decisión adoptada será comunicada a los o las postulantes y en el caso que corresponda, realiza las correcciones a los resultados para su publicación final, con lo cual se da por agotada la etapa de reclamación. Entonces, si en algún momento no se está de acuerdo con el resultado o el puntaje obtenido, se puede hacer un reclamo de acuerdo al cronograma establecido por cada una de las UGELs. Pregunta número 10. ¿Cuándo se publican los resultados finales de la evaluación de expedientes? El comité publica el cuadro de mérito final por orden de prelación excluyente dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado, para lo cual está obligado a cumplir cada una de las actividades establecidas. Pregunta número 11. ¿Cómo se desarrolla la adjudicación? El comité adjudica de forma presencial o virtual por la modalidad educativa, nivel o ciclo, área curricular, especialidad o campo de conocimiento, de acuerdo con el orden de prelación excluyente, y para ello es importante la comunicación oportuna a los postulantes de la forma como se realiza la adjudicación. Esto ya depende de cada una de las UGELs si lo harán presencial o virtual. Para eso entonces deben avisar a los postulantes de manera oportuna para que se puedan presentar el día de la adjudicación. Concluida la adjudicación, el comité remite al área de recursos humanos o al que haga sus veces en la UGEL el informe del proceso correspondiente a esta etapa de contratación, el cual contiene los expedientes de los o las postulantes adjudicados. Asimismo, remite un ejemplar solo del informe al titular de la UGEL. Muy bien. Entonces la última pregunta nos dice, ¿qué sucede con las plazas vacantes no adjudicadas? El comité informa a la UGEL la relación de vacantes no adjudicadas y ésta comunica a los directores de las instituciones educativas a fin de que se cubran a través de la contratación, contrato por situaciones diferenciadas, para garantizar la cobertura de las plazas vacantes de manera oportuna. ¿Y cuáles son las contrataciones por situaciones diferenciadas? Vienen a ser aquellas plazas por convenio o cuando el director propone a la UGEL. Muy bien, entonces, colegas, esa ha sido la información que les he querido compartir en esta oportunidad sobre esta segunda modalidad de la evaluación de expedientes. Me despido de cada uno de ustedes, sin antes decirles que no se olviden de darle like al video, suscribirse y activar la campanita para que cuando publique otro video les avise YouTube. Entonces nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.